Buenas noches. Soy el doctor Juan José de Jesús Orozco Gutiérrez, eh, miembro del Colegio de Médicos Internistas de León, Guanajuato. Quiero agradecer a la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna de México por el haberme permitido presentar esta charla que voy a compartir con ustedes. Espero sea de su agrado. Vamos a empezar. El tema es mecanismos de enfermedad de Alzheimer. Espero estar en tiempo y terminar bien. Bien, primero vamos a recorrer un poquito de la historia de la enfermedad. En 1906, el doctor Alois Alzheimer, a la izquierda, describió el caso de una paciente, la señora A.D., en quien se demostró histológicamente la enfermedad, que así fue denominada en su honor desde 1910 por el doctor Emil Kraepelin, que se encuentra en la fotografía de la izquierda. Este es el caso clínico de la señora A.D. No lo vamos a leer todo, nada más se los quiero presentar, que ingresó el 25 de noviembre de 1901 y falleció en 1906. Aquí tenemos a la izquierda arriba una foto de la paciente. Abajo se encuentra el sobre donde estaba guardado el expediente, que lo encontraron estos investigadores. En la mano derecha, un texto escrito por la señora. Y en el centro, los dibujos con que el doctor Alzheimer describió los ovillos neurofibrilares en ese tiempo. Bien, esto posiblemente fue lo que vio el doctor Alzheimer en ese tiempo. Esto ya es una recreación reciente, donde en la fotografía de la derecha, en la parte superior, se muestran las placas extracelulares del péptido beta amiloide que todos conocemos, y en la parte de abajo, los ovillos intracelulares de la proteína tau. Bien, a la izquierda arriba vemos cómo una recreación, cómo serían las neuronas normales, y a la izquierda cuando se empiezan a afectar por las placas por las placas del péptido beta-amiloide. Y a la derecha están en una nueva representación, en la parte de abajo, cómo se recrean las neuronas normales con su sinapsis, y en la parte de arriba del medio de la diapositiva vemos a las neuronas ya deformadas por la presencia de las placas beta-amiloide extracelulares. Entonces, las características patológicas de la enfermedad de Alzheimer son placas cerebrales cargadas de péptido beta-amiloide, neuritas distróficas en campos neocorticales terminales, marañas neurofibrilares en estructuras mediales, por ejemplo, lóbulo temporal, pérdida de neuronas y sustancia blanca, angiopatía congofílica o amiloide, inflamación y daño oxidativo. La enfermedad de Alzheimer es un padecimiento devastador con prevalencia creciente en sociedades envejecidas. Es la causa principal de demencia, entre 60 a 70% de todas las causas de demencias, dependiendo de las estadísticas que analicemos. Afecta a 45 millones de personas en el mundo. En los Estados Unidos, en 2021, había 5 millones de personas que vivían con Alzheimer. En 2050 habrá 13.8 millones. Esta enfermedad está clasificada como la quinta causa de muerte global. En Europa, la demencia afecta 2.5% de la población de 65 a 69 años y escalando al 40% de la población entre los 90 y los 94 años, o sea, más de 18 millones en Europa. La enfermedad de Alzheimer actualmente se define por la presencia de altos niveles de agregados péptidos beta-amiloides y ovillos neurofibrilares tau en el cerebro, y cualquiera de dos puede estar en presencia o ausencia de deterioro cognitivo.
Esto lo vamos a ver después porque el periodo sin síntomas puede durar hasta 20 años desde que se empiezan a agregar los péptidos beta amiloide hasta que aparecen los primeros síntomas. Los estudios de autopsia son la clave para identificar la causa de la enfermedad. Son el estándar de oro para determinar la causa definitiva. A este respecto, en México solo existen 2 bancos de cerebros. En orden alfabético los menciono, en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, por ejemplo, en España hay 18 bancos de cerebros. De aquí la necesidad de incrementar este número de bancos en nuestro país. Este es un cerebro fijado en formol con las características de la enfermedad de Alzheimer. Aquí vemos el hipocampo en amarillo, completamente atrófico, y de los 2 lados, ¿sí? La gran dilatación de los ventrículos laterales, perdón, la disminución de la corteza cerebral y la amplitud de los surcos. Sí, este es un cerebro típico de la enfermedad de Alzheimer. Bien, aquí tenemos otra representación de la enfermedad. Aquí está la imagen del cerebro atrófico con gran prominencia de los surcos y disminución del tejido cerebral. En la parte derecha está una recreación también, aunque no se ve ahorita por la proyección, con un aumento muy grande en el tamaño de los ventrículos laterales y una dilatación, perdón, y una prominencia grande de surcos y disminución del tejido cerebral. En la parte de abajo vemos las placas de beta amiloide, y en el lado derecho están los ovillos neurofibrilares de la proteína tau, que son las características de la enfermedad. Y nuevamente, para ir avanzando poco a poco, son recreaciones de cuáles son los cambios que va sufriendo el cerebro. Desde estar en un estado preclínico, vean la corteza cerebral, los surcos cerebrales perfectamente bien establecidos, los ventrículos laterales no dilatados y el tamaño de los hipocampos, ¿verdad? Estos son hipocampos representados normales. Y en la enfermedad de Alzheimer leve ya vemos cómo cómo empieza a haber prominencia de surcos por la disminución del grosor de la corteza cerebral, cómo aumenta el tamaño de los ventrículos laterales y a su vez disminuye el tamaño de los hipocampos. Y en la enfermedad de Alzheimer avanzada se exagera todavía más esos cambios patológicos al disminuir la corteza cerebral, aumentar la prominencia de los surcos que se ve más hacia el lóbulo temporal, el lóbulo de la ínsula, y se dilatan los ventrículos laterales y los hipocampos, para fines prácticos, están casi desaparecidos. Y también en las imágenes de resonancia magnética vemos a la derecha un cerebro con deterioro cognitivo leve o cercano a lo normal, con cierta disminución de la corteza cerebral y los surcos cerebrales. Los ventrículos laterales se aprecian perfectamente bien, los hipocampos se aprecian normales. Y acá es en deterioro cognitivo leve o Alzheimer leve, vemos cómo han aumentado gravemente los surcos, ¿sí? Cómo se han llenado ya de líquido cefalorraquídeo, disminución del grosor de la corteza cerebral y el aumento tan severo de los ventrículos laterales. Y en el recuadro C vemos ya que quedan prácticamente jirones de cerebro, ¿sí? Con aumento también muy importante de los surcos y un aumento grave también, una dilatación grave de los ventrículos laterales y lo que queda de los hipocampos. ¿Y cómo se apreciaría esto en
en una tomografía por emisión de positrones con técnica de Pittsburgh, con marcador para amiloide con carbono 14, un marcador radioactivo. Lo azul es lo normal, ¿sí? Y vean en este panel B, un paciente con deterioro cognitivo leve, cómo se marca en amarillo en la captación del amiloide y en la, perdón, en el panel C vemos cómo esta captación aumenta muy, muy importantemente, porque ya para fines prácticos el cerebro casi está invadido por el beta-amiloide y casi todo esto está lleno de marcador. ¿Qué quiere decir enfermedades neurodegenerativas para fines prácticos? Es la disfunción progresiva de la sinapsis, de las neuronas, la sinapsis, las células gliales. El componente crucial de neurodegeneración es el depósito y acúmulo en el sistema nervioso central de variantes de proteínas que habitualmente son fisiológicas, pero que están físico-químicamente alteradas. Esa es sería la definición de neurodegeneración. Hay diferentes enfermedades con manifestaciones extracelulares y manifestaciones intracelulares. Entre las extracelulares vemos el amiloide, el beta-amiloide, y del otro lado son las proteínas priónicas, pero lo que nos importa a nosotros ahorita es esto, el beta-amiloide, y acá abajo estarían la proteína tau representada en estos recuadros intracelulares. Aquí vemos también la alfa-sinucleína de la enfermedad de Parkinson, de la demencia con cuerpos de Lewy, etc. Y las demás, la TDP-43 de la atrofia del hipocampo en los adultos muy mayores, que se presenta alrededor de los 95 años. Bien, aquí están las placas de beta-amiloide y los ovillos y una representación de la angiopatía amiloide. Bien, entonces vamos a ver cuáles son las proteínas involucradas en este tipo de problemas. La polipoproteína E está aquí recreada. Esta es la que se presenta en estado patológico, como vamos a ver ahorita. La polipoproteína E, epsilon 4, es una lipoproteína de muy baja densidad que juega un papel importante en el desarrollo neuronal, que se involucra también en condiciones normales con la mielinización y con la plasticidad cerebral, con la neuroplasticidad, y que tiene además funciones de reparación neuronal. ¿Sí? La polipoproteína epsilon 4 tiene los 27 aminoácidos terminales son separados en fragmentos por una enzima. Estos fragmentos truncados son perjudiciales para la reparación de las neuronas, produciendo cambios neurodegenerativos y promoviendo las estructuras neurofibrilares en el citosol. Provocan además alteraciones en el citoesqueleto y disfunción de mitocondrias. Estimulan la fosforilación de proteínas tau y modulan la síntesis y eliminación del beta-amiloide. Entonces, esta polipoproteína tiene 3 alelos o isoformas mayores. La ApoE, la isoforma ApoE epsilon 2, que se refiere entre comillas protectora, porque los portadores de esta isoforma, las personas portadoras de esta isoforma, difícilmente podrían padecer la enfermedad de Alzheimer. La segunda, la ApoE epsilon 3, es totalmente indiferente, según esta referencia, y la ApoE epsilon 4 es el único gen que establece susceptibilidad para enfermedad de Alzheimer de inicio tardío. Esta es una confirmación de lo anterior
en una diapositiva más reciente, en una referencia más reciente. Bien, entonces, esta ApoE epsilon 4 es un factor de riesgo establecido para desarrollar enfermedad de Alzheimer esporádico. En los familiares heterocigotos, tiene una odds de aproximadamente 3, y recordamos que 1 o -1 es la normalidad, ¿sí? Y en los homocigotos, esta odds se ve de aproximadamente de 14. Entonces, esta ApoE epsilon 4 hace que la enfermedad de Alzheimer, la demencia, aparezca en etapas más tempranas, cuando hay un solo alelo entre 2 y 5 años antes de lo normal, que aparezca antes de los 65 años. Cuando aparecen 2 alelos, aparece todavía más temprano, entre 5 y 10 años antes de los 65. Esa ApoE afecta el metabolismo beta amiloide, predispone su depósito extracelular de placas, predispone además una angiopatía amiloide cerebral más grave, predispone cuando hay condiciones de estrés y daño, por ejemplo, en trauma o en enfermedad vascular cerebral, predispone a hiperfosforilación y formación de ovillos neurofibrilares. Se asocia a disrupción del metabolismo de la glucosa y altera la integridad de la barrera hematoencefálica. Bien. Vamos a cambiar ahora a la proteína precursora de amiloide, que es es una proteína transmembrana sintetizada en el retículo endoplásmico. Desempeña un papel fundamental en el desarrollo sináptico, en la transferencia de minerales, en la plasticidad neuronal y en la regularización de la señalización celular de tejidos neuronales. Sí, la proteína precursora de amiloide está codificada en el cromosoma 21. Esto hace que los pacientes con síndrome de Down, trisomía 21, tengan muchísimo más alto el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer en forma más temprana incluso que las personas que no padecen esta trisomía. Vamos a cambiar ahora. Estas son las proteínas, estas proteínas que estamos mencionando, son las proteínas alteradas, como ya hemos estado viendo en las diapositivas previas. Estamos viendo que también ellas también tienen funciones fisiológicas y que posteriormente se alteran. Estamos explicando las fisiológicas. El péptido beta amiloide en forma fisiológica regula el aprendizaje, la memoria, la angiogénesis y la neurogénesis. Repara fugas en la barrera hematoencefálica y repara lesiones también. Se le considera como un péptido antimicrobiano en situación fisiológica y además, al parecer, es supresor tumoral. La proteína tau es un estabilizador de microtúbulos, pero no nada más eso, también interviene en la mielinización, en el metabolismo de la glucosa, en la dinámica de los túbulos, en la homeostasis de hierro, en la neurogénesis, en la función motora, en el transporte axonal, en el aprendizaje y en la memoria. Bien, y ahora vamos a entrar ya de lleno, ya explicamos los aspectos de las proteínas. Ahora vamos a ver cómo es el mecanismo de la enfermedad de Alzheimer a nivel biológico. Esto viene referido en este artículo del New England Journal de 1910 y, como vamos a ver, se sigue utilizando prácticamente con los mismos principios en la actualidad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que si consideramos que esto es la membrana de la neurona, esta es la proteína precursora de amiloide, que es una proteína transmembrana y que existen 2 vías para su metabolismo. Una no amiloidogénica y otra amiloidogénica. ¿Sí? Para la vía amiloidogénica se lleva a cabo en una enzima que se llama alfa secretasa, que escinde la proteína
en la parte intramembrana y de la que sale este fragmento extracelular que a su vez es escindido en este lugar por esta gamma secretasa y estas partículas son eliminadas en forma normal a través del líquido extracelular hacia el sistema linfático. ¿Sí? Entonces, perdón. Entonces, en esta referencia del 2020, vemos que para fines prácticos, el proyecto, perdón, la expresión de la diapositiva es la misma que en la anterior, que 10 años antes, y vemos aquí que en el lado derecho, donde se va a formar, me está tapando la diapositiva, la proyección, donde se va a formar los monómeros de beta-amiloide que se van haciendo, estos se van juntando, se van atrayendo unos hacia otros en el espacio extracelular y después se hacen protofibrillas, maduran las fibrillas y se forman las placas. El elemento más tóxico son los oligómeros de beta-amiloide. Este es un artículo de este año donde vemos exactamente el mismo principio de la teoría de la cascada amiloidogénica, ¿sí? Donde vemos en el lado izquierdo, donde funciona la alfa secretasa y y se eliminan los restos de la proteína beta amiloide, y para el lado derecho, el beta amiloide, la beta secretasa escinde este fragmento en esta parte, y después la gamma secretasa la escinde de este lado y se forma el beta amiloide, que se puede ir juntando con otras partículas que se están desprendiendo de otros lados, que se puede ir agregando y que forma oligómeros de beta amiloide, que son estos especie de racimos, y que se juntan y finalmente forman la placa beta-amiloide extracelular que ya habíamos mencionado previamente, y que esto empieza a causar neurodegeneración, deterioro cognitivo y anormalidades en la conducta cuando se llega a acumular en grandes cantidades en el cerebro. Y por el otro lado, tenemos a la proteína a la proteína tau. Esta proteína tau es una proteína que le da cohesión a los microtúbulos. De esta manera, tiene 4 fragmentos que hace que se junten como si fueran unas grapas. Estos microtúbulos están perfectamente bien unidos por la proteína tau, pero en presencia de un desequilibrio en la fosforilación de la proteína tau, se pierde esta coherencia, se escapan la proteína tau y forma los ovillos neurofibrilares intracelulares. Sí, esa es una proyección similar. Aquí vemos la proteína tau y las proteínas estructurales del túbulo, ¿sí? Y en esta otra diapositiva vamos a ver nuevamente el túbulo en condiciones normales, la falla, el desequilibrio en estas enzimas, ¿sí? Que hacen que se hiperfosforile la proteína tau, y al hiperfosforilarse se pierde la cohesión y viene la pérdida también del microtúbulo, de la estabilidad neuronal, y al quedar libre la proteína tau hiperfosforilada, va a ser primero filamentos helicoidales pareados, y después va a ser los ovillos neurofibrilares intracelulares. ¿Sí? Aquí están los mecanismos de la hiperfosforilación de la proteína tau por un desequilibrio enzimático, como vamos a ver en la siguiente
Esta es una imagen de la proteína tau también, cómo está y existe un equilibrio entre las enzimas quinasas y las fosfatasas, y esta, esta cohesión es perfecta en el microtúbulo. Pero cuando por razones todavía no vienen bien explicadas, hay una superposición o un aumento de quinasas o de proteínas de quinasas que predominan sobre las fosfatasas, esto va a hacer que el fósforo que se encontraba normal acá se hiperfosforile esta proteína tau, ¿sí? Y se pierda la adherencia en el microtúbulo, se destruye el microtúbulo, y la proteína tau viene a ser los filamentos helicoidales que mencionábamos, y después los ovillos neurofibrilares. Y aquí este es el establecimiento, cuando se presenta ya esta destrucción, este es el establecimiento ya de la neurodegeneración y, y el inicio del deterioro cognitivo, del daño cognitivo y la demencia. ¿Sí? Y vean, en la parte esto es la disfunción sináptica. La parte de arriba es una parte normal de la neurona, perdón, de la sinapsis terminal. En la parte de abajo, cómo se manifiesta la saturación de la proteína beta amiloide, que se pega en forma sostenida a los diferentes receptores de la parte distal de la sinapsis, y esto al pasar el tiempo y ir aumentando todo esto, hace que se pierda la funcionalidad de la sinapsis, que ya no exista en modo de transmitir señales, y que las vesículas que se encontraban antes en en la, en la terminal sana ya no puedan actuar a nivel de la parte distal, y esto es la parte la parte más importante de la neurodegeneración, la destrucción de la comunicación en la sinapsis, ¿sí? Y esto es un breve resumen de lo que va pasando en una parte del hipocampo, ¿sí? Vemos que aquí está, estos son las placas de péptido beta amiloide que se instalan en las cercanías de la sinapsis, y esto hace que, se cree que esto hace inicie la neurodegeneración y desencadene el desequilibrio entre las enzimas que regulan la fosforilación de las proteínas tau, y que empiece a perderse la estructura de los axones o de las terminaciones de las dendritas, etcétera, pero sobre todo los axones, al, al presentarse los detritus de proteína tau y los detritus enzimáticos. Entonces aparecen los fagocitos para tratar de controlar la presencia de las placas de proteína beta amiloide. Al principio logran más o menos controlarlos, y además existe un crecimiento de estas terminaciones, pero al paso del tiempo, cuando aparecen más placas neuromusculares, más placas de péptido beta amiloide, ya son incapaces los fagocitos de eliminar estos materiales, y entonces viene el desastre, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en la actualidad. Ya vimos cómo se describe en forma tradicional la cascada amiloide y
y la intervención de la proteína tau, que es por donde están tratando de llegar también a ser blancos, blancos específicos para nuevos tratamientos, aparte de los que ya están aceptados en la actualidad. ¿Sí? Las ciencias ómicas son las ciencias que permiten estudiar un gran número de moléculas implicadas en el funcionamiento de un organismo. Han permitido el estudio a gran escala de muchos genes, proteomas y metabolitos, permitiendo la creación de la proteómica, genómica, transcriptómica y metabolómica. Entonces, esto ha facilitado mucho la investigación de los cambios moleculares de las enfermedades como el Alzheimer. ¿Sí? Este es un reporte en el que utilizaron eh, proteómicos en los fluidos, en el líquido cefalorraquídeo, en pacientes con enfermedad de Alzheimer, y ellos determinaron que había 5 subtipos de enfermedades de Alzheimer con, con distintos riesgos y con distintas manifestaciones clínicas. Entonces, estamos ahorita, se están abriendo puertas a nuevos caminos de investigación, y esto se está haciendo cada vez más complejo. Este es un estudio preprint en el cual emparejan en un estudio de cerebros de personas que fallecieron con enfermedad de Alzheimer, hacen una clasificación y la emparejan, la ponen paralela en personas sanas y que van estudiando, personas, y las van llevando en forma paralela, y van acomodando y van describiendo cómo se van comportando, qué tipo de patología tienen, y cómo están, cómo se va desarrollando la patología en el curso del tiempo. ¿Sí? Y este es otro estudio de este año reportado, que están haciendo un mapa, están haciendo un atlas de un proyecto cerebral con estudios multiómicos, ¿sí? Que, que va a ser, el atlas va a ser, van a trazar el, el- a través de estos estudios, van a ser el genoma, el epigenoma, el transcriptoma, los proteomas y los metabolomas. Ellos cuentan con 1000 cerebros para hacer todo este tipo de estudios, y no van a estudiar nada más, no van a hacer un atlas nada más de la enfermedad de Alzheimer, sino que van a hacer van a involucrar otras enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson, la demencia con cuerpos de Levy, las enfermedades cerebrovasculares y la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, estamos llegando cada vez más en este universo, en este microuniverso, hacia sistemas que, cuando empezó la descripción de la enfermedad, ni siquiera se soñaba con que algún día fuéramos a estar en estas profundidades. Les agradezco muchísimo su atención. Eh, Estoy a sus órdenes por si hay comentarios y preguntas al respecto de esta ponencia. Gracias. Bueno, en lo que nos llegan algunas preguntas, yo tengo una para usted, doctor. ¿Cuál consideraría que es el evento más temprano en la cascada patológica del Alzheimer? ¿Cómo comienza este proceso? Sí, el primer evento es el depósito del beta-amiloide. Esto puede durar alrededor de 20 años antes del inicio de los síntomas. ¿Sí? Una vez iniciados los síntomas, es muy variable dependiendo del
tipo de depósito de amiloide. Habitualmente, la enfermedad de Alzheimer se dice generalmente que es una neuropatología que trastornos de la memoria, pero puede haber depósitos en otro lado y abarcar otros síntomas. Pero habitualmente empieza con deterioro cognitivo leve, con fallos, sobre todo la memoria, fallos en las actividades diarias, ¿sí? Olvidan dónde dejaron las llaves, olvidan dónde dejaron la cartera, van a alguna parte y olvidan qué van a hacer o se pierden, ¿sí? Esto nos puede pasar a todos en un momento dado, pero cuando ya es repetitivo, cuando ya esto se hace una especie de, entre comillas, costumbre, entonces hay que empezar a preocuparse por el enfermo, ¿sí? Eso sería el inicio, pero no es de un día para otro. Ya cuando empiezan los síntomas, es que quiere decir que ya la beta amiloide y muchas veces la proteína tau, sobre todo, ya están Claro. en sus depósitos extra e intracelulares respectivamente. Claro, abordando un poquito más este aspecto, doctor, si por alguna circunstancia, ¿verdad? Por hallazgo, puede ser que por hallazgo se tenga el depósito, ¿verdad? Por un estudio de imagen, una resonancia, solicitada por alguna otra circunstancia, sin datos, sin síntomas, sin manifestaciones de la enfermedad. O sea, se tiene el hallazgo de imagen y, vamos, existe un periodo crítico, un periodo de ventana en la que se puede abordar para tratar de revertir o evitar la progresión del cuadro, de los síntomas, básicamente. Sí, esto es sumamente variable, doctor Jiménez, muy, muy variable. Incluso hay, por ejemplo, esto depende de la saturación de beta amiloide en las diferentes partes del cerebro. Claro, Hay estudios que incluso que pueden hacer al principio detectar como lo veíamos en, en las diapositivas, que pueden detectar los depósitos de beta amiloide, el PET, ¿verdad? Con marcador, lo pueden detectar. Pero curiosamente también hay una entidad que puede haber muchísimo beta amiloide depositado y el paciente no tiene síntomas. Se ha detectado que hay un proteoma por ahí en la sinapsis que inhibe la aparición de los síntomas y el paciente puede seguir funcionando. Sí, entonces esto es totalmente variable. Una persona puede presentar un avance más rápido, otros un avance menos, dependiendo también de comorbilidades, de copatologías. Si es una enfermedad de Alzheimer pura o si también hay daño vascular o también hay alguna otro tipo de demencia que se pueda llegar a asociar a esto. Depende de claro. muchas cosas, si padece diabetes, sobre todo la hipertensión arterial, que puede ser un antecedente que está plenamente demostrado que si no hay un buen control, existe más riesgo en la aparición de la enfermedad. Sí, 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 esta parte cobra mucha importancia, ¿verdad? Desde el entorno, desde nuestro quehacer diario como médicos internistas, en el entendido de que, pues bueno, también tenemos que abordar y hasta cierto punto como un diagnóstico de exclusión, ¿verdad? En relación a otro tipo de patologías, diabetes, trastornos cognitivos, incluso la depresión puede simular una enfermedad de Alzheimer en algunos casos, trastornos tiroideos, trastornos metabólicos. Entonces, de ahí la relevancia, la importancia de este tema que está acá a través de las redes nos han manifestado, pues felicitarle, ¿verdad, doctor? Y por el tema bien desarrollado y por lo interesante que resulta para todos nosotros. Y en cuanto a los biomarcadores, doctor, actualmente, ¿cuál es el que ofrece, si existe, verdad, mayor valor pronóstico para la progresión clínica de la enfermedad? sí, es que ahí cada uno de los marcadores tiene su etapa, ¿sí? Por ejemplo, el beta-amiloide es un marcador diagnóstico de la enfermedad. Ese se puede hacer, por ejemplo, en sujetos de riesgo. Nada más que tiene la desventaja de que
no es, ese tipo de estudios no están en cualquier parte, sino son estudios muy especializados. También se pueden buscar biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, pero pues es tremendamente difícil que alguien acepte que a su familiar le hagan o acepte que recibir la punción. Se le está dando muchísima importancia a los biomarcadores en sangre periférica, precisamente para hacer más accesible el diagnóstico en forma menos invasiva y sobre todo lo que le están dando mucha importancia, más accesible económicamente. Y lo que dijo usted previamente, el trabajo de nosotros, los internistas, ¿sí? En nuestros países en Latinoamérica, con, con una gran población de escasos recursos económicos que no tienen acceso a la salud, etcétera. Entonces, aquí el asunto es la prevención, la conservación de la salud, el tratar de lograr más tiempo sin enfermedad. Ese es trabajo, y no nada más de los internistas, de nosotros los internistas, de todos los médicos, ¿sí? Todos los médicos, sobre todo los de primer contacto, ¿sí? Es un trabajo descomunal porque esto va a tener implicaciones importantes, sobre todo a nivel, como ustedes ya lo dijeron, del entorno, la educación, a menos en nuestros países. Hay estudios, hay un estudio que hicieron recientemente, un estudio multinacional en Brasil, Perú, en México también estuvo involucrado la Clínica de Demencias del Instituto Nacional de Neurología. Hicieron un estudio sobre, sobre algunas de las cosas que acabamos de mencionar de la biología molecular, para ver qué tanto influía la herencia los genes, etcétera, la apolipoproteína E, etcétera, qué tanto podrían influir en cuanto a los grupos étnicos más desfavorecidos. Y vieron que la importancia, las bajas oportunidades en educación, la pobreza, la baja, el poco acceso a los recursos de salud, ¿sí? Esto, la alimentación, esto tiene muchísimo que ver desde la infancia para aumentar el riesgo de padecer este tipo de enfermedades. Y ya después se van acumulando riesgos, ¿sí? Los riesgos de la desnutrición o de la obesidad, los riesgos de la falta de actividad física o de la poca actividad intelectual, la poca socialización, etcétera. Sí, como usted ya lo mencionó, el control de la hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia, sí, todo esto va haciendo mella en el cerebro, el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de drogas, los traumatismos, la sordera, todo esto se va acumulando, como en los pronósticos deportivos, se va acumulando y dañando el cerebro y lo va haciendo más susceptible en el caso de desarrollar demencia, de que aparezcan antes todos las manifestaciones clínicas. Entonces, ese es algo muy, muy, muy importante para nosotros los internistas, este trabajo de preservación de la salud o de la medicina preventiva. Claro. Claro, totalmente de acuerdo, doctor. Aquí hay una pregunta que nos dice, de las estrategias actuales, las emergentes, ¿cuál cree que realmente pudiera llegar a modificar el curso de la enfermedad? Hay 8. Hay una doctora en Inglaterra que publica cada año exactamente este tipo en Lancet, la doctora Jill Livingston. Ella está publicando, primero publicó 8, que eran este, la alimentación, la educación, la actividad física, la actividad intelectual, el tabaquismo, el alcoholismo, el control de los lípidos, el control de la diabetes, el control sobre todo de la hipertensión arterial, eh, incluso el medio ambiente, no sé cuántos me faltaron, pero incluso la polución, la contaminación atmosférica,
¿sí? Ok. Entonces, todo esto se va conjuntando y todo tiene la misma, una importancia similar, ¿sí? Incluso en los países muy desarrollados, no todos cumplen con todo esto, ¿sí? La socialización, la educación. Se dice que todos los niños deben de tener por lo menos secundaria para disminuir la carga y el peso de los factores de enfermedad, ¿sí? Entonces, Qué tenemos un interesante, trabajo ¿no? muy difícil, ¿sí? Muy Claro, difícil, porque pero no pudiéramos pensar que la imposible. respuesta era más compleja, ¿no? Que son cosas más difíciles y Sí. tal pareciera que es algo a lo que todos deberíamos tener acceso y la realidad es que no pasa. Exacto. Y hay, ya desde los 70s, 80s, Alzheimer Disease International decía un adagio. Decía, todo lo que le hace bien al corazón, le hace bien al cerebro. Entonces, ahorita se le ha dado un impulso muy grande, que es muy bueno, a la prevención, a la cardionefrología, ¿sí? Claro. Pero yo creo que en vez de ese binomio debería ser trinomio, o debería ser todo la atención integral de la persona. Y ahí, ¿quién es? El internista, Totalmente, nosotros los internistas. Ahí estamos, claro. ¿sí? Claro. Sí, entonces en el entendido todo el comentario hecho, ¿verdad? En efecto, la acumulación de betamiloides, tau, si bien puede ser, digamos, el iniciador, pero de alguna forma los potenciadores o los factores de riesgo muy importantes que si nos toca controlar, ¿verdad? Pues son todos han mencionado hipertensión, enfermedad por obesidad, diabetes, resistencia a la insulina, ¿verdad? En el entendido, con eso entendemos de que es una enfermedad multifactorial. Y de alguna forma, como comentaba el doctor, pues la intervención, que es lo que debemos, creo que, abundar un poquito más, la medicina preventiva, además de la curativa. ¿Sí? Y doctor, pues muchas felicitaciones todavía. El doctor Gerardo Olivas dice, interesante tema con mucho campo todavía por estudiar de esta fascinante, pero a la vez compleja enfermedad. El doctor Arturo Olvera nos dice que es un tema muy interesante y de mucha utilidad para el internista y le manda felicitar. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, hay, por ejemplo, los temas de prevención son motivo de un montón de pláticas, ¿verdad? Porque también tiene sus pros y sus seguidores y sus contras, ¿verdad? Pero sí esto es interesantísimo, darle este tiempo a la prevención de la enfermedad. De hecho, los compañeros geriatras, yo estoy ahorita en la coordinación de ciclos clínicos de lo que antes era la Facultad de Medicina de León, de la Universidad de Guanajuato, y me piden que si les doy algunas pláticas a los estudiantes, y esto se las he llevado también los aspectos primero del conocimiento de la enfermedad y después de los factores preventivos, ¿verdad? Porque es donde tenemos que trabajar en nuestro entorno. Claro. Claro, claro, en las cosas más Sí. sencillas aparentemente, ¿no? Hay una pregunta, nos regresamos a lo básico, en donde quieren saber cuál es el papel de la mitocondria en esta neurodegeneración. Las mitocondrias también están afectadas, también las afecta ¿cómo se llama? La enfermedad de Alzheimer, los aspectos de la energía y los aspectos ¿cómo se llama? El daño oxidativo, ¿sí? Afecta todo, la enfermedad, ¿sí? Los depósitos del beta amiloide, los oligómeros, que son los más tóxicos de estas partículas, sobre todo en la cascada amiloide, también afectan la disposición, las membranas ¿cómo se llama? De la mitocondria y los aspectos enzimáticos muchas veces están bloqueados por el beta amiloide. Eso sí, Sí, sí Ok, interviene perfecto, totalmente. claro. perfecto, A gracias. nivel, Acá, sí. perdón, acá una pregunta que quiero pensar de, bueno,
Dices exactamente, existe evidencia de que la neuroinflamación desempeñe un papel central en la progresión de la enfermedad. Neuroinflamación, quiero pensar de que por algún trastorno traumático, por trastornos metabólicos, entonces la respuesta inflamatoria de alguna forma puede condicionar la progresión de la enfermedad. Así entiendo la pregunta. Sí, esto está mencionado en una de las diapositivas, en el segundo concepto, doctor. En casos de trauma o en casos de algún evento vascular cerebral, ya sea hemorrágico o isquémico, los portadores perdón, la presencia de la proteína, eh, la alfa, la polipoproteína epsilon 4, eh, se manifiestan en forma más importante en esta situación, ¿sí? Pero la inflamación directamente, aún sin trauma, aún sin eventos vasculares, también es una causa muy importante. Por ahí había una diapositiva, era un resumen breve de que veíamos cómo interactúan los fagocitos y cómo causan también en un momento dado se saturan y ya no pueden más con el beta amiloide y ahí vienen otros disparos de inflamación. Sí, eso es cierto. También tiene que ver la- ¿cómo se llama? La inflamación. Es uno de los factores que agravan esta enfermedad. Es multifactorial y en un momento dado se cae en un círculo vicioso. Se pregunta si vamos a, bueno, voy a plantearle dos que prácticamente van orientadas a la misma, ¿verdad? Dice, si pudiera elegir una sola intervención que todo médico internista debería implementar hoy para reducir el riesgo futuro de Alzheimer en sus pacientes, ¿cuál sería y por qué? O sea, una sola intervención. Y otra pregunta, dice, ¿qué mensaje le daría a los médicos internistas respecto a su papel en la detección temprana y el manejo de esta enfermedad? Las quise conjuntar porque básicamente, o las entiendo que van en relación a lo mismo. Sí, una sola intervención para prevenir la enfermedad no existe. Sí, es multifactorial y tenemos que intervenir. Mencionamos algunas, ¿verdad? Hasta hay incluso factores de riesgo que, por ejemplo, la hipoacusia o la sordera, que si no se previenen, agravan la enfermedad o la falta de socialización, por ejemplo. Sí, los pacientes, las personas más bien que viven aisladas tienen mayor riesgo. Entonces aquí debemos interactuar y es parte como ya no voy a dejar de insistir para que se lo lleven a la casa, que tenemos muchísimo que ver nosotros los internistas. ¿Sí? La segunda, ¿cuál es? Sí, Perdón. va orientado a lo mismo. Dice, ¿qué mensaje le daría a los médicos internistas respecto a su papel en la detección temprana y el manejo de esta enfermedad? Sí, estar siempre al pendiente. Incluso, por ejemplo, hay pacientes que inician con quejas de memoria. Un adulto mayor que tenga quejas de memoria, que él mismo se haya dado cuenta, hay que hacerle caso. Y hay que hacerle su historia clínica completa, que es parte hay que hacerle los exámenes básicos. En la historia clínica, pues hay que ver, por ejemplo, si hay demencias relacionadas con alcohol, ¿sí? La demencia persistente relacionada con alcohol. Hay otras, eh, casos de demencia tomadores de vino tinto. Entonces, la historia clínica tiene mucho que ver. Las, las drogas, la cocaína, etcétera, tiene mucho que ver con esto. También en un momento dado, cuando hay pacientes con demencia, pacientes jóvenes que llegan a desarrollar demencia, el SIDA, el, eh, de repente llegan por ahí, tuve oportunidad de trabajar 8 años en la Fundación Alzheimer León. Me contrataron por 15 días y me quedé 8 años como internista en la institución. Interesante. Este, y llegamos a ver todavía pacientes con neurosífilis importada, ya fuera las esposas de los que se habían ido a trabajar a Estados Unidos
o los mismos trabajadores en los Estados Unidos que regresaban porque ya no podían trabajar o algo y se regresaban con su familia aquí a México, con neurosífilis. ¿Sí? Entonces, esto siempre hay que tenerlo, así como debemos de tener en cuenta si un paciente obeso y todo eso tiene más riesgo con falta de actividad física, etcétera, tiene más riesgo de diabetes, ¿sí? O de hipercolesterolemia, todo lo que conlleva el síndrome metabólico, eso mismo debemos de tenerlo en cuenta para llegar a hacer esto, el pensar en esto. Y las personas, los adultos mayores que tienen trastornos de memoria al principio, hay que estar muy atentos con ellos, hay que hacerles caso. Y no es cuestión de una sola persona que atienda esto, no. Esto es cuestión de que hay que trabajar en equipo. La Fundación Alzheimer en México es una fundación muy digna, la fundación de aquí de León, que tienen todo un equipo con sospecha o incluso personas sanas que van para que se les haga su protocolo. Ahí tienen, sí, entonces sí es muy importante tener los que estamos interesados en eso. Yo como internista, ahorita ya estoy más en la academia que en el consultorio, me roba más tiempo la academia, pero es cuestión de equipo, ¿verdad? Trabajar con el psicólogo, el neuropsicólogo, la nutrióloga, el fisioterapeuta, la trabajadora social. Todos estos servicios los tienen las fundaciones de Alzheimer. Y aquí en León también hay los DIFs gerontológicos municipales que se dedican sobre todo a la prevención con los Claro, adultos mayores, sí. ¿verdad? Todo esto es trabajo de nosotros, ¿sí? Y cuando sospechemos eso, pues apoyarnos. Los que trabajamos en la institución, en las instituciones, pues está el servicio de geriatría, está el servicio de psicología que nos pueden apoyar para, el- para estos tests, ¿verdad? Y a nivel Muy privado, pues bien. es más trabajoso porque sí necesitamos del apoyo de una institución, Sí, ¿verdad? sobre Pero sí todo se en puede. épocas actuales de que, pues bueno, cada vez más enfermedades crónico-degenerativas, el aumento de la expectativa de vida, los otros factores de riesgo. Entonces, como que ahora sí que como internistas tenemos la fortuna de tener mucho trabajo. Sí, sí, doctor. Claro. Sí, Pues muchísimas gracias Este, por esta plática, doctor. De verdad, creo que en León están haciendo un trabajo excelente. Esto que comenta, el trabajo multidisciplinario, lo que nos comentaba del DIF, creo que es muy importante. O sea, que realmente también a ese nivel se tomen en cuenta estas recomendaciones y se estén llevando a cabo, porque pues es el día a día del paciente, ¿no? Creo que si algo podemos rescatar mucho de esta plática, además de todos los conocimientos, es el saber la intervención que podemos hacer y que tal vez pareciera que es algo muy sencillo, pero que va a crear una diferencia enorme para los pacientes. sí, sí, doctora, efectivamente. Y la Fundación Alzheimer, nunca voy a dejar de decirlo, es una fundación muy digna, que ha traído mucho bien a nuestra ciudad. Desafortunadamente, pues también muchas veces la carencia de medios económicos y los enfermos que viven con demencia muchas veces son gente de pocos recursos y la fundación tiene becas y todo eso y que los absorbe, ¿sí? Y tiene unas carencias tremendas siempre. Pero bueno, ahí está y de pie, ¿sí? Excelente, doctor. Muchas gracias. A sus órdenes y con todo gusto. Y de veras, aquí estoy con mucho entusiasmo sobre todo ahorita en este trabajo que tengo ahorita ojalá se pueda llegar el conocimiento a más personas, a más compañeros internistas y no nada más internistas de otras especialidades, ¿sí? Incluso teníamos compañeros neurólogos que nos mandaban a sus pacientes para el estudio, toda la serie de estudios. Muchos de ellos ya incluso llegan con diagnóstico, pero era para el apoyo, para el paciente y no olvidar a los cuidadores, ¿verdad? A la familia, Claro. ¿sí? A la familia, ¿sí? Porque muchas veces llegamos a tener problemas de que el enfermo se quedaba solo porque tenía un solo cuidador. Y entonces era Sí, un es problema. vital. La red de apoyo es Sí, vital, más en son estos tiempos. tragedias.
¿sí? Ujú. Entonces, se pueden hacer muchísimas cosas. La educación para la familia, el apoyo a la familia, ¿sí? Cómo aprender a manejar los impulsos, todo eso en este tipo de fundaciones tan Y dignas. eso es muy interesante y es ahora sí que un problema de salud que pues no limita a la parte enfermo, compromete al entorno, ¿sí? Y el entorno núcleo familiar. Pero también yo creo que en algún momento, y bueno, que agradezco, ¿verdad? Y les felicito por el trabajo que están haciendo en León, pero igual, de igual forma, el porcentaje, yo creo que cada vez la incidencia de personas con Alzheimer puede ir en incremento por todos los factores de riesgo que comentábamos. En este entendido, yo creo que es muy importante que de igual forma pues hay que promover allá los medios donde corresponda, ¿verdad? Los niveles que corresponda políticas en salud pública orientadas a la atención a ese grupo de enfermos, ¿sí? Y bueno, igual difundir, yo creo que el primer punto de detección no es el internista, o sí lo puede decir de alguna forma, pero en gran parte es el médico de primer contacto, ¿sí? Sí. Y que llega con un No, paciente con, pues bueno, con un trastorno por allá, pero se va minimizando. Se atribuye a, pues no, pues por la edad o por otras circunstancias. Entonces, de ahí la importancia y la relevancia de este tema. ¿Vale? Pues doctor, así un es. último mensaje que nos quiera dar en relación a esto para concluir. Sí, no olvidar que nosotros somos una parte muy importante en el equipo de salud, ¿sí? Y que podemos en un momento dado trabajar, ¿verdad? En la prevención. Y nunca es tarde para empezar y nunca es temprano también para empezar. Porque hay gente que dice que desde el momento de la concepción o desde antes, hay que empezar a trabajar en esto. Y no nada más para la demencia, para otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Esto ya lo saben los ginecólogos desde hace mucho, ¿sí? De que antes de la concepción, la pareja, los progenitores tienen que llevar en condiciones ideales, lo mejor preparados para que el producto se desarrolle mejor. Muchas gracias, pues, por su atención y nos vemos para la próxima semana.